¿Piensa en mí? Claro que sí. ¿Dios piensa en la familia Benavides? Sí. Voy a ir primero al versículo que está en el Salmo 139, vayan conmigo. Salmo 139. Salmo 139, versículo 17. Si quieren dejen la foto de ahorita, mientras tanto, en esta primera parte. Salmo 139, 17, el salmista nos declara que él confía en Dios porque Dios piensa en nosotros. A veces pensamos a partir de un familiar, mi dolor es muy grande, nadie piensa en mí, estoy solo, no sé cómo hacerlo, pero quiero decirle esta mañana que le tengo una buena noticia. Hay alguien que piensa en usted día y noche, todos los días, se llama Dios. Dios siempre piensa en nosotros. Mira lo que dice el versículo, Salmo 139, versículo 17, perdón. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ¿qué? De ellos. El salmista está diciendo, yo aprecio, son preciosos tus pensamientos en mi vida. Y David está diciendo claramente que Dios piensa en nosotros. Claro, Dios nos ama. Dios tiene siempre cuidado de nosotros. Dios siempre tiene pensamientos adecuados para nosotros. Pero miren el Salmo 40, 17, también el salmista nos lleva a pensar en ello. Mire, Salmo 40, 17. Vayan conmigo, retrocedan unas páginas. Y es un versículo precioso. Si usted no lo tiene subrayado en su Biblia, subráyelo. Ahora, los que usan Biblia digital, no sé cómo lo harán, pero en su celular, pero creo que lo pueden hacer. Pero no hay como la Biblia de papel. Aunque afligido yo y necesitado. Eso pasa cuando perdemos un ser querido, cuando parte, no perdía la palabra perdía. Cuando ha partido un ser querido, sí, estamos cómodos. Estamos afligidos y necesitados, claro que sí. Pero mire lo que dice después. Jehová, ¿qué? Pensará en mí. Quienes hemos pasado por duelo de perder seres queridos tan preciosos como padre o madre, en mi caso mi madre, uno siente esa soledad y ese dolor inmenso, pero cuando uno vuelve su rostro a Dios, encuentra que Dios está cuidando de nosotros, Dios está pensando en nosotros. Y mire cómo termina el versículo: mi ayuda y mi libertador eres tú, Dios mío, no te tardes. Impresionante, Jehová pensará en mí. No es simplemente algo etéreo, es una realidad en nuestras vidas. Entonces, ¿por qué debo confiar en Dios? Número uno, porque Dios ¿qué? Piensa en mí. Piensa en mí. Dios siempre está pensando en mí. A veces pensamos que nadie piensa, que nuestras familias, que quedamos solos. Sobre todo, uno de los problemas más graves para nuestra juventud ahora es que la juventud de hoy piensa que nadie piensa en ellos. ¿Y están qué? Solos. Por eso les embarga pensamientos de tristeza, de desesperanza, depresión y de muerte. Jóvenes, en esta mañana quiero decirles que ustedes no están solos. Y si puede decirme, pero mi papá, mi mamá no piensan en mí, nadie está alrededor mío, mis amigos son solo bullying conmigo, simplemente las redes sociales al contrario han sido lesivas. Le quiero decir una buena noticia: Dios piensa en ti, Dios te ama, refúgiate en Él, confía en Él, Dios siempre pensará. Y uno se pregunta, ¿será que un amigo me pensará siempre? No. ¿La familia siempre me pensará? No necesariamente, es el deseo, pero sabemos con certeza que Dios siempre va a pensar en nosotros. Vamos a ver la segunda razón por qué yo debo confiar en Dios. La segunda razón es porque Él pelea por mí. Cuando viene la pérdida de un ser, comenzamos a pelear y a mirar qué hacemos y el duelo y cómo hago y esto y aquello. Y vamos a ver en este versículo cómo Dios dice, no te afanes. Has tenido una pérdida, hay una aflicción, hay un dolor, hay una partida de un ser querido. No te preocupes, yo peleo por ti. Pero ¿qué hago con esta tristeza, pastor? ¿Qué hago con esta depresión? ¿Con esta ausencia? ¿Qué debo hacer? Nada, pastor. No, porque Dios ha prometido que va a pelear por ti. Pero yo tengo una parte, y lo vamos a ver en el versículo. Esa parte es importantísima en la vida cuando enfrentamos partidas de seres queridos. Miren lo que dice Éxodo capítulo 14. Eso es una escena maravillosa.
En Éxodo 14, el pueblo de Israel sale de Egipto, y ustedes conocen la historia perfectamente. Éxodo 14, salen, Éxodo 14, 14, vayan conmigo, por favor. Me pasé. Ya, aquí lo tengo. Cuando sale el pueblo de Israel, diríamos que salen bastante ricos, ¿sí saben? Recuerdan que todo el mundo lo tiene, pero desde el punto de vista, digamos, social, militar, organizacional, no tenían nada, eran un desorden, porque cada uno hacía lo que quería, porque no había un líder, no había un presidente, no había una teocracia. Hasta ese momento el pueblo de Israel eran esclavos, que trabajaban a la orden de los egipcios y a la cultura egipcia. Cuando ellos salen, se enfrentan al Mar Rojo al frente, y atrás, ¿quién venía? Faraón. Entonces la pregunta de todos, ¿y aquí qué? Nos morimos. Nada que hacer. Salimos a morirnos en el desierto. Cuando nosotros enfrentamos un Mar Rojo al frente, una montaña que decimos esto es imposible de combatir o de pasar, y detrás viene el enemigo amenazándonos, ¿qué tenemos que hacer? Entrar en pánico, rasgarnos las vestiduras. Hemos perdido un familiar, entonces todo está perdido. No, familia. Mire lo que dice el versículo, interesante. Jehová peleará por vosotros. Pero mire la parte que es nuestra, la segunda parte. Entonces la primera dice que Dios va a pelear por nosotros, sí o sí. Pero la segunda parte, ¿qué dice? Vosotros estaréis, ¿qué? Tranquilos. Entonces voy a decir algo, escúcheme muy bien. Dios no puede actuar cuando usted está intranquilo. ¿Lo entiende? Para que Dios actúe tiene que estar, ¿qué? Confiado, quietico. Entonces, ¿qué le dijo el pueblo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Quietos ahí. Pero está el mar, quietos. Viene Faraón, quietos. Silencio. Inclinen sus cabezas y oren. Quietos. Pero ¿por qué no cogemos unas piedras y quietos? Pero ¿por qué no hacemos y nos reunimos y los niños los ponemos atrás y los hombres más valientes adelante? Y los hombres dijeron, no, pongamos a las mujeres adelante y nosotros atrás. ¿Y por qué no? ¿Seguro que hubo una lluvia de ideas? Por supuesto. No eran tontos, no eran iletrados los judíos. No. Había una lluvia de ideas. Moisés, hagamos. Mire, ¿o por qué no nos distribuimos en una línea y así cuando nos ataquen muere la mitad y la otra mitad nos salvamos y no importa? Es decir, ¿y qué dijo Dios? Tranquilos. ¿Qué dicen en el lugar que están? ¿Quién? ¿Los niños? ¿Las mujeres? Sí. Quédense, porque peleará. ¿Quién va a pelear por nosotros? Dios, Jehová. Querida familia, ¿vienen momentos difíciles? Sí, pero tranquilos, Dios va a pelear sus batallas de ánimo, de duelo, económicas, emocionales, de familia. No hagan nada porque Dios lo hará, ¿qué? Todo. ¿Lo entiende? Pero yo tengo que estar, ¿qué? Tranquilo. Este versículo es el más difícil que he tenido para mi vida. Yo no me puedo quedar tranquilo. Pero he aprendido que tengo que estar, ¿qué? Tranquilo, Dios hará. Yo digo, pero yo voy a hacer. No, Dios me dice muchas veces, quieto, yo voy a hacer eso, no te preocupes. Yo necesito simplemente que tú ores y te quedes quieto, tranquilo, porque yo voy a pelear por ti. ¿Lecciones duras he tenido que aprender en la vida por ello? Sí, lo he tenido que aprender. Porque me dice mi señora, tú eres muy afanado. Todo lo quieres ya, no mañana, sino ya. Y eso ha tenido un costo para mi vida, y para mi salud, y para un montón de cosas. Pero Dios me ha ido moldeando y llevando, y me ha hecho pensar, tranquilo, quédate quieto, porque yo voy a pelear por ti. Entonces, ¿confiamos en Dios? Sí, primero porque Él piensa en mí, amén. Qué bueno que yo tengo a alguien que piensa en mí todos los días. Y alguien dirá, mi esposo, mi esposa, amén. Pero sobre ese amor está, ¿quién? El de Cristo. Porque el amor de Cristo es eterno. Yo vuelvo a decirle, chicos, Dios les ama. Y si Dios les ama, eso es suficiente, chicos. No busquen más. El resto Dios lo añadirá. Dice la Escritura, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo, ¿qué? Jehová me, ¿qué? Segundo,
Dios va a pelear sus batallas, chicos, familia Benavides, Dios va a pelear sus batallas. Les invito a quedarse en ¿qué? Tranquilos, confiando en Dios. Y el tercero, Dios tiene un plan para sus vidas. Dios tiene un plan maravilloso para sus vidas. Vamos a Jeremías capítulo 29, porque viene la pregunta, bueno, pastor, mi madre, mi abuela, mi bisabuela, creo que ahorita era bisabuela, ¿cierto? ¿Cuántos bisnietos? 3, 2, muy bien, 3 bisnietos. Juanita, ¿cuántos bisnietos? Tengo 18. Juanita, gracias por tu testimonio, Dios te bendiga. Me dejó sin palabras. Ay, 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 tatarabuela. Amén. Ay, 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 me salió mal el ejemplo, muy bien. Jeremías capítulo 29, miren lo que dice la Biblia. Dios tiene un plan. Familia Benavides y para todos los que estamos esta mañana, Dios tiene un plan. Ha partido un ser querido, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, Dios tiene un plan para tu vida, familia. Hay un plan, y ese plan hay que ceñirnos al plan de Dios, no al mío. Ahora que mi familiar ha partido, entonces yo voy a hacer, subir, bajar, cuadrar, limpiar, barrer, etcétera. No sé qué voy a hacer. Pero Dios, ¿qué dice? Mire, los planes son de Dios, no nuestros. Jeremías capítulo 29, versículo 11, es maravilloso, porque yo sé los pensamientos que tengo que acerca de vosotros, dice Jehová. Es decir, Dios ya sabe nuestro plan, ya lo tiene claro, y dice Jehová, pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Cuál es el plan de Dios? Que tengamos ¿qué? Paz. ¿Cómo lo logramos? Mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo que. ¿Quién lo dijo? Jesús. Entonces, ¿dónde encontramos el plan de esa vida de paz? En Jesucristo. En Jesucristo. No hay otra manera. El plan de Dios es que nos unamos a Cristo. Esté en nuestras vidas para darnos ¿qué? Paz y un propósito en la vida. Cuando uno no tiene a Cristo, no hay propósito. Familia Benavides, jóvenes que me escuchan esta mañana y el resto de nuestra iglesia. Cuando Cristo no es el centro y la razón de nuestras vidas, no hay propósitos sino despropósitos. Y todo lo que emprendamos será pérdida, entiéndame, pérdida. Pero con Cristo tendremos un plan perfecto. Pregunto, ¿Dios se equivoca? No. ¿Dios es sabio? ¿Dios es bueno? Entonces sus pensamientos serán buenos, sabios y perfectos para mí, pero por supuesto. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué esas bendiciones no las puedo recibir? Porque tú no estás en el plan de Dios. Me refiero, no sigues ese plan. Tú estás en el plan de Dios, pero no sigues su plan, no sigues la ruta. Dice aquí, dice Jehová, yo sé cuáles son mis pensamientos, mi plan. ¿Son de qué? De paz. Y me encanta la parte final, y no de mal. Dios nunca quiere mal para nuestras vidas, ¿lo sabía? Siempre quiere que tengamos bendición. Pero ¿cuál es el problema? Nuestro corazón, ¿qué? Autocrático. Yo voy a hacer mis propios planes. Yo voy a hacer mi propia vida. Y ahora que ha partido un familiar, yo haré esto y aquello, o en mi vida, no. Jóvenes, pastor, no sé para dónde ir, qué hacer. Dios tiene un plan. Apégate a ese plan. Y si te apegas al plan de Cristo, tendrás bendición. Quiero dejar otro versículo en Romanos capítulo 8 para terminar esta mañana. Romanos capítulo 8, es muy lindo ese versículo, porque solo hemos visto versículos del Antiguo Testamento. Romanos 8:28. Pablo, entendiendo esto, dice lo siguiente: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas que les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo está diciendo claramente que el que ama a Dios tiene un buen plan, y ese plan se cumple en su vida para bien, para bien. Vuélvalo a leer conmigo. Y sabemos que los que aman a Dios,
todas las cosas les ayudan a bien. ¿La partida de un ser querido? Sí. ¿Está incluido acá? Claro, todas. La enfermedad, la molestia, la situación de la vida. Pero dice, esto es a los que conforme a su propósito son ¿qué? Llamados. Familia, esta mañana solo quiero decirles, confíen en Dios. Confíen en Dios, perdón, porque Dios piensa en ustedes. Porque Dios va a pelear por ustedes. Y porque Dios tiene un plan para ustedes maravilloso. Que Dios les guarde, les bendiga en este tiempo. Amén. Vamos a orar y luego entraré con el mensaje de esta mañana. Amado Padre, gracias damos, Señor, por tu palabra, porque nos anima, nos reconforta, nos desafía. Ruego, Señor, por la familia Benavides, que tu amor y tu consuelo, el Dios de toda consolación, esté en sus vidas. A cada uno de sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus familiares, amigos que están acompañándonos hoy, Señor, que puedan entender que deben confiar en ti, que deben descansar en ti, que deben escuchar tu voz, y que el desafío de esta mañana es que si quieren volver a ver a ese ser querido, solo hay una forma, solo hay un camino, solo hay un modo: poner nuestra fe y creer en el Señor Jesucristo y seremos salvos para gozar de una eternidad, no solo ante la presencia de nuestro amado Salvador, sino de todos los seres queridos que en esta vida te han conocido. Señor, ruego que la familia pueda pensar en ello, pueda entender que un día podrían estar todos reunidos. Potencialmente la salvación está ahí, pero solo es eficaz para aquel que dice: creo de todo corazón, creo y recibo a Cristo en mi corazón y le hago mi Señor y mi Salvador, y quiero transformar mi vida y llegar y ser como Cristo, caminar con Él, ser como Él, tener su mente y su carácter. Señor, que así sea, porque tú, Señor, siempre, siempre estarás con nosotros. Tú, Señor, eres nuestro ayudador y nuestro pronto auxilio en medio de la aflicción. Señor, esta mañana tu palabra también siga siendo certera en nuestras vidas. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Familia, un gran abrazo y bendición para ustedes. Gracias por la deferencia de compartir estas flores que tenemos aquí, porque ahorita nos las donó para la iglesia, las que están afuera y las que están aquí al frente. Y gracias también a la iglesia por su participación. Quiero dar gracias a todos los que fueron, cantaron, predicaron, participaron, dieron un abrazo fraternal. Y eso es iglesia, eso es comunión. Y gracias a todos. Y a la familia, hoy bienvenidos y están por primera vez con nosotros, aunque creo que no, ya nos habían visitado varias veces, pero sé que algunos estaban por primera vez hoy con nosotros. Por primera vez y por primera vez. Entonces, bienvenidos, está en nuestra casa y siempre serán de verdad bienvenidos a este tiempo. Tomen sus Biblias, por favor, y vamos a Primera de Pedro, y quiero terminar esta mañana, tengo el tiempo suficiente. Primera de Pedro, Pedro nos está llevando a capítulo 2, versículos 21 al 25, y estamos estudiando acerca del llamado que tiene todo creyente. Como creyentes tenemos un llamado, y ese llamado es un llamado celestial. El primer llamado que tenemos acá, dice versículo, según Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Para qué? Porque también Cristo padeció por vosotros, por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis, ¿qué? Sus pisadas. Muy bien, hay una determinación de Dios, es hacernos un llamado, fuimos llamados. Ese llamado, es un pequeño resumen que quiero dar, está en Romanos capítulo 8, vayan conmigo. Ese primer llamado está en Romanos capítulo 8, versículo 29. Vayan conmigo, por favor, allí. Romanos 8, 29. Y dejen separado ahí Primera de Pedro. Pero en Romanos capítulo 8 resume claramente ese primer llamado. Es un llamado que hace Dios directamente. Para esto fuimos llamados. Y la razón de ser profunda del creyente es, ¿fuimos llamados a servir? Sí. ¿Fuimos llamados a orar? Sí. ¿Fuimos llamados a enseñar o a poner nuestros dones al servicio? Sí. ¿Fuimos llamados a dar para la iglesia, para que la iglesia siga avanzando? Sí. Pero nada de eso es una realidad a menos que tenga una verdadera motivación en su vida. Porque a veces damos porque pues tocó, o el pastor me está mirando, o
tal vez me toca hacerlo para que no me caiga algo raro al salir de la iglesia y me pase algo extraño, y lo hacemos como un fetiche. Pero la razón de ser de cualquier cosa que hagamos está en Romanos 8:29. Mírenlo conmigo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó. ¿A quién está hablando? A creyentes. Para que fuesen, ¿qué? Hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El llamado que tenemos es ser a la imagen de su Hijo. Ni más ni menos. ¿Cuál es el gol estándar de un creyente? ¿Ser como Pablo? No. ¿Ser como Pedro? No. El gol estándar, el punto de reparo de todo creyente es ser a la imagen de Cristo. Pastor, pero eso es como complicado. No. Pedro nos da perfectamente cómo hacerlo y vamos a estar descubriéndolo en esta mañana. Entonces la segunda parte que habla es que nos deja un camino. ¿Cómo logramos ser como la imagen de Cristo? Mira el versículo, volvamos a primera de Pedro, por favor, versículo 21, dejándonos ejemplo para que sigáis ¿qué? Sus pisadas. Tenemos unas huellas. Cuando unas huellas caen en el camino, alguien puede decirle, siga esas huellas para que no se pierda. Cristo dejó unas huellas, Cristo nos dejó un camino, nos dejó un ejemplo de seguir, y el primero está en el versículo 23. Versículo 22, el cual no hizo pecado, ni se halló ¿qué? Engaño en su boca. ¿Cuál es la primera huella que tenemos que seguir en la vida de Cristo para nosotros? Se llama santidad. No hizo pecado. Claro, Cristo fue impecable, impecabilidad de Cristo. Pero Cristo nos llama a tener una relación con Él íntima, y que a través del Espíritu Santo tenga el poder de resistir al diablo y huirá ¿de qué? De vosotros. De tal manera que la primera huella que tenemos que seguir se llama santidad. Vuelve el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. De tal manera que la imagen de Cristo, como dice Romanos, tiene que ser formada en mí, y la primera imagen o la primera huella que yo tengo que seguir es santidad. ¿Qué es santidad? Santidad significa separado del mundo y apartado para Dios. Santidad significa honestidad. Y usted me va a decir, pastor, pero cualquiera puede pecar. Sí, es cierto. ¿Podemos pecar? Sí. ¿Todavía estamos bajo el poder del pecado? Sí. Lamentablemente sí. Todavía el pecado está en ello. Pero el llamado del creyente es que bajo el poder del Espíritu Santo venza el pecado. Yo peque menos cada día y me acerque más a la santidad, y que el pecado no se vuelva un ejercicio, un hábito en mi vida. O sea, la gran diferencia, por eso Cristo nos dio el ejemplo de santidad. Creo que muy claramente primera de Pedro 1:5, léanlo conmigo, 1:15, perdón. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros, ¿qué? En toda vuestra manera de vivir. ¿Entienden lo que Pedro está invitando acá? La santidad habla de madurez, habla de amor a Dios. La santidad habla de caminar esas huellas, así como Cristo no pecó ni hubo engaño en su boca. Mi vida tiene que ser de integridad y de santidad en toda mi manera de vivir. Cuando Pedro dice eso, no significa que yo solamente tenga una santidad eclesial, sino una santidad familiar. Que todo lo que yo expreso en la iglesia y lo vivo, lo debo vivir también ¿en dónde? Afuera, en mi hogar, en mi vida de trabajo, en mi universidad. No puedo ser diferente, porque si no eso se llamaría hipocresía o religiosidad. Y hay una sentencia clara en eso. Pero Señor, en tu nombre predicamos, hicimos esto. ¿Qué dice el Señor? No os conozco. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué dice no os conozco? Porque nunca tuvieron una intimidad con Dios, nunca conocieron a Cristo, solo lo conocieron académicamente o intelectualmente o hasta emocionalmente, pero nunca hubo una convicción de espíritu y de realidad hacia Dios. Por eso dice, nunca os ¿qué? Conocí. Entonces, ¿quiénes son ustedes? No, yo iba a la iglesia, me sentaba en la primera banca a la mano derecha. No, bueno, no es José Luis.
Y el Señor dice, pero yo no os conozco. ¿Por qué? Porque solo se sentaba, pero no vivía Cristo. La vida cristiana es una vida de relación con Dios. Es una vida de avivamiento y de comunión con Dios. Por eso dice, no os conocí. Porque el conocer a Dios no es sentarme en la iglesia, es tener una intimidad perfecta con Él, día tras día, tras día, tras día. Por eso digo que cuando la imagen de Cristo es formada en mí, nadie tiene que decirme que tengo que ir a la iglesia. Nadie tiene que decirme que tengo que servir. Nadie tiene que decirme que tengo que cantar. Nadie tiene que decirme que tengo que dar. Eso nace porque tengo la imagen de Cristo formada en mí. Ese es mi llamado. Y actúo por esa motivación que se llama ¿quién? Cristo. ¿Cristo lo dio todo? Sí. Bueno, entonces demos nuestras vidas también. Romanos 12:1 dice, porque debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio ¿qué? Vivo, santo y agradable a Dios. Cuando dice vivo, es decir, hágalo en vida. Hágalo en una realidad. De tal manera que la santidad, la primera huella, cuando dice aquí, y sigáis dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Si Él nos dejó ejemplo y unas pisadas, significa que son fáciles o, digámoslo, es viable, más bien la palabra, seguirlas, sí, porque están ahí. Ahí están las huellas, sigámoslas. La primera es santidad. Veamos la segunda está en el versículo 23. Quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga, ¿qué? Justamente. Aquí hay una huella que se llama la huella de la oración. Ustedes ven el versículo 23 al final, dice, encomendaba. Cuando Cristo enfrentó sus acusadores en muchas ocasiones, y cuando enfrentó la cruz, Él no entró en contiendas o en peleas, sino que dice que encomendaba. Significa que la huella de la oración nos dejó un gran ejemplo. Dice el versículo encomendaba. La palabra encomendar significa poner bajo el cuidado de otra persona. Eso es encomendar, poner bajo el cuidado de otra persona. ¿Qué hizo Cristo cuando dice acá que cuando lo maldecían, cuando padecía, cuando lo amenazaban? ¿Cuál fue su conducta? Encomendar su causa. ¿A quién? Al Padre. De tal manera que la segunda huella que vemos aquí es la oración. Qué importante que nosotros comencemos a tener ese tiempo de oración en nuestras vidas. Jesús fue un hombre de oración. Vayan conmigo a Marcos capítulo 1 versículo 35. Vamos a ver algunos versículos para que veamos que realmente Cristo fue un hombre de oración y nos dejó una huella para seguirla. Marcos capítulo 1, versículo 35. Cristo nos dejó un ejemplo para que sigáramos sus huellas o sus pisadas. Y el desafío esta mañana es que usted pueda tener la decisión de seguir esas huellas. La primera, santidad. Pero la segunda es la oración. Y cuánto nos cuesta orar, ¿cierto? Cuando queremos orar, llega el sueño, el celular suena, timbran el teléfono, la puerta, todo pasa. Y la oración se convierte simplemente en una oración flash. Señor, tú ya sabes lo que necesito. Amén. Pero el Señor nos dejó ejemplo de oraciones profundas y sentidas que vamos a ver. Por eso dice que Él nos dejó ejemplo para seguir sus pisadas. La santidad es lo primero. Sin santidad no nos podemos acercar a Dios. Dice el salmista que necesitamos tener manos limpias y corazón ¿qué? Puro, para acercarnos al trono de la gracia. Juan nos dice que si hemos pecado tenemos ¿qué? Abogado con el Padre, ¿cierto? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo sigo en la santidad si peco? Bueno, usted puede pedir perdón, pero tiene que seguir cambiando y transformando su vida. No puede seguir pecando en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo, porque Dios no es tonto. Dios no permite que usted peque y Él diga, bueno, está bien. Como dice un viejo dicho, el que reza y peca, ¿qué? Eso no es cierto, eso no es bíblico. Eso no está en la Biblia. En la Biblia está diciendo que usted tiene que transformar su vida a la imagen de Cristo.
al que no hizo pecado y no hubo engaño en su boca. Pero también la Biblia pide que usted doble rodilla, que usted tenga que tener un tiempo de oración verdadero con Cristo. Nos hemos vuelto muy light para orar y muy rápido, si no tenemos cuartos de guerra. No hay cuartos de guerra en nuestro lugar de casa. Hay cuartos de todo, de diversión, de televisión, pero el cuarto de guerra, ¿dónde está? Necesitamos tener un tiempo de oración. Miren lo que dice Marcos capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy ¿de qué? Siendo aún muy ¿qué? Oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí ¿qué? ¿Quién lo hizo? Bueno, la pregunta es, si Jesús lo hizo, ¿cuánto más lo tenemos que hacer nosotros? Jesús tenía dos naturalezas, divina y humana, pero esta es una naturaleza que humana, en dándonos un ejemplo de la gran necesidad de orar todos los días, muy temprano en la mañana, a solas. Y eso es la oración sentida y real de nuestras vidas. Jesús nos dejó un ejemplo diciendo, si Él lo hizo, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Vayan a Lucas capítulo 6, versículo 12. Lucas 6, 12. Veamos otro ejemplo de oración del Señor Jesús. Entonces, si el Señor lo hizo, ¿cuánto más lo necesito yo? Pero aquí hay otro ejemplo maravilloso. 6, 12. En aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando, ¿a quién? A Dios. ¿De qué están hablando? Del Señor Jesucristo. Y cuando era día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó, ¿qué? Apóstoles. ¿Sabe qué hizo el Señor en este ejemplo de oración? Cuando usted tiene que tomar decisiones, tiene que, ¿qué? Consultarle a Google, a la inteligencia artificial. ¿Qué debo hacer en el caso de...? Y eso sí le contesta, ¿no? Cuando tenemos que tomar decisiones trascendentales en nuestras vidas, jóvenes, damas, caballeros, iglesia, familia Benavides, tenemos que orar a Dios. Dice el versículo, y en aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Toda la noche para tomar una decisión al otro día de escoger, ¿qué? A 12 hombres. Si el Señor lo hizo, ¿cuánto más yo debo orar para tomar decisiones sabias, inteligentes y adecuadas? Hermanos, Cristo nos dio ejemplo de oración. Qué lindo que todos los ministerios de la iglesia estén orando. Solo voy a decir algo. Un ministerio sin oración es un ministerio fracasado. Si yo no oro antes de hacer mi ministerio, si yo no estoy orando antes de hacer lo que necesito servir en la iglesia, es un fracaso total, porque lo estoy haciendo en mis fuerzas y en mi ánimo. Por eso es importante que cualquier decisión que tomemos en la iglesia tiene que ser, ¿qué? En oración. Cualquier decisión en su casa, en su familia y personal, tiene que tomarla, ¿qué? En oración. La Biblia también nos invita a tener que en la multitud de consejeros hay sabiduría. Pero el primer consejero y la primera persona que debe saber de lo que hay en mi corazón y las decisiones se llama ¿quién? Dios. Dios lo hará y luego dará las herramientas para tomar una buena decisión. También debemos aprender a orar y Cristo nos da un gran ejemplo, Mateo 11:25. Vayan allí a Mateo 11:25. Otro ejemplo. Mateo 11:25 nos da un ejemplo maravilloso del Señor. En aquel tiempo, respondiendo, Jesús dijo: Te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y les revelaste ¿a quién? A los niños. ¿Sabe qué hace Jesús aquí? Una oración muy sentida. Es una oración de acción de gracias. Y está diciendo al Padre: Dios, gracias porque me has permitido que este evangelio no sea teológico, sino sea del corazón. Tan es así que dice que hasta los niños que lo entendían. No es la elocuencia de las palabras. Pablo dice claramente: yo prefiero hablar 2 o 3 palabras dentro de la iglesia, pero que me entiendan.
El Señor nos dio un ejemplo de oración y decir gracias Dios, una acción de gracias porque puedo llevar la palabra y el evangelio. Aún más lo escondiste de aquellos que son tan sabios, se lo has dado a los niños. Eso nos invita a que nuestras oraciones deben ser reflexiones de acción de gracias. Vayan conmigo a un versículo, Efesios 6:18. Efesios 6:18. Pablo nos invita a que nuestras oraciones tienen que tener acción de gracias. Mire lo que dice aquí claramente. Efesios capítulo 6, versículo 18. Creo que muchos de ustedes lo conocen. 6:18, mire lo que dice. Dice así: orando, ¿qué? En todo tiempo. Mire la invitación, tenemos que orar en todo tiempo. Con toda oración, ¿y qué? En el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. El orar que nos invita Pablo es orar en todo tiempo. ¿Jesús lo hizo? Sí. ¿Lo hizo bajo cualquier circunstancia? Sí. Él no dijo, bueno, yo como soy, tengo mi naturaleza humana y mi naturaleza divina, entonces no voy a usar ese recurso. Al contrario, nos dio un ejemplo maravilloso de saber que nuestra dependencia y el orar en todo tiempo es una necesidad del creyente. Pero mire Filipenses capítulo 4, vayan conmigo. Pablo escribe algo también adicional acerca de la oración. Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 7. Mire lo que dice. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de ¿qué? De gracias. Nuestras oraciones tienen que llegar con una humildad absoluta de decirle a Dios, gracias por lo que has hecho en mi vida, gracias por lo que tengo, gracias Señor por todo, porque esa oración y súplica tiene que tener algo que es acción de gracias. Cuidado cuando llegamos y decir, Señor, vengo a orar, y usted saca su listado de peticiones. Vengo y te pido, amén. El versículo está diciendo claramente, toda oración y súplica, pero eso tiene que tener un apellido, con acción de ¿qué? De gracias. Significa reconocer toda la bondad, el amor, la presencia, la omnisciencia, el poder de Dios, su soberanía, y decirle, Dios, aquí estoy. Este es mi listado de necesidades, pero aquí estoy con mi corazón diciéndote, te amo, te necesito, y tú eres mi Dios y mi Señor, mi Salvador. Y si no me contesta lo que está en este listado, igual, Señor, voy a estar contigo creyendo y sabiendo que tú harás lo mejor para mi vida, porque vengo a decirte gracias. Esa es la oración que Pablo está diciendo en la iglesia de Filipenses, porque caemos a veces en esa rutina, pedimos y pedimos, no es malo, pero Pablo nos dice, tiene que ser con acción de gracias. Hay que reconocer todo el amor que Dios ha tenido con nosotros. Otra manera de orar del Señor que nos dejó ejemplo, vayan a Juan capítulo 17, Juan capítulo 17, vayan conmigo. Juan capítulo 17. Esta es una oración muy linda, ustedes la conocen, es la oración de intercesión del Señor Jesucristo, y una intercesión por la iglesia y por los que amaba. Pero mire el 14, el versículo 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ahora, ¿recuerdan que el Padre Nuestro tiene esa palabra? Guárdanos del... ¿Se acuerdan? Ok. Eso es una petición del Señor, es una intercesión del Señor. No son del mundo, versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Qué está haciendo aquí el Señor? Intercediendo por nosotros, orando por nosotros. Jesús nos dio ejemplo de que tenemos que orar los unos por los otros. ¿Usted cree que hay necesidades muy profundas en nuestra iglesia? ¿Que hay dolor, aflicción? ¿Que hay jóvenes solos? ¿Que hay jóvenes que han pensado en suicidarse en esta iglesia? ¡Claro! ¡Por supuesto! ¿Pero qué tenemos que hacer? Orar.
interceder, amarlos, abrazarlos, decirles que hay un espacio en este lugar que se llama Jesucristo para que les dé una razón de vivir. Claro que sí. El ejemplo que Jesucristo nos dio de interceder es que debemos aprender a orar y entender que en nuestra iglesia hay necesidades y que yo debo tener un listado no de mis peticiones, las puede tener, sino de las peticiones de otros. Porque a veces hacemos oraciones egocéntricas. Señor, dame, pido, hágame, hazme, amén. Y los demás, dice la Biblia que la oración del justo puede mucho. Y que si 2 se pusiesen de acuerdo en algo, el Señor, ¿qué? Lo hará. Significa que su oración es muy importante para aquel hermano que sufre y que tiene una necesidad. Una niña de la escuela dominical me pasó esto hoy. ¿Cuál es mi compromiso? Interceder por esta petición. No decir, ay, qué linda esa letra. Pero uy, aquí escribió Dios con, ¿qué? Aquí escribió algo sin H, pero no importa. ¿Cuál es mi obligación? ¿Cuál es el ejemplo de Cristo? Interceder. ¿Sabe qué hermano está pasando por un momento de aflicción económico o de salud o con sus hijos? Solo se logra a través de cuando unimos los corazones en un cuerpo que se llama Cristo e intercedemos de esa manera. Otra forma de orar. Cristo oró en la cruz. Y cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, Cristo nos da un ejemplo de orar. Es muy interesante. Cuando Cristo estaba en la cruz, uno pensaría, bueno, en el dolor, en la agonía, ya, pues voy a morir, ya, esto está listo. ¿Sabe qué hizo el Señor? Hizo 3 oraciones maravillosas. La número 1, antes de ir a la muerte, estuvo en el huerto de Getsemaní, ¿recuerdan? Estuvo toda la noche orando, diciendo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa, este dolor. Primera oración. La segunda viene cuando dice, Dios mío, ¿por qué me has, qué? Me has desamparado. Solo. Y uno diría, bueno, ¿y qué pasa? El ejemplo de Cristo fue que cuando estamos en los momentos más difíciles de la vida, más dolorosos, muy abandonado, muy traicionado, muy negado, ¿cuántos habían en la cruz abajo? Acuérdense, los apóstoles sabían que Judas estaba ¿qué? Colgado. Pedro estaba ¿qué? Negando al Señor. ¿Quiénes estaban abajo? Juan y las mujeres. Y las mujeres, como siempre, Mercedes. Ahí estaban. ¿Y qué hace el Señor? No, me abandonaron, ¿no? ¿Cuál es? Simplemente hace una oración, pero al final hay una oración muy sentida del Señor. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¡Wow! ¿Usted es capaz de orar de esa manera tan profunda cuando está al frente de un dolor o al borde de la muerte? ¿Qué es lo primero que piensa? No. Simplemente diga, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso requiere mucho valor. Y ese es el ejemplo de oración que Cristo nos dio en la cruz. Colgado, lacerado, con corona de espinas, herido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados también. Allí el Señor estuvo haciendo oraciones que trascienden la vida y nuestra vida, porque Cristo entregó al final diciendo, consumado es. La obra redentora está hecha perfecta. Esa es la oración del Señor. Mis queridos hermanos, en esta mañana el desafío es decirles gracias a todos por los grupos de oración. Gracias por su persistencia. Grupos de oración de damas, de caballeros, de los viernes de oración que tenemos como iglesia. Y el secreto que una iglesia marche es la oración. No es el dinero. No son mis habilidades. El secreto que una iglesia marche son los grupos de oración. Es lo único que puede traer avivamiento a nuestra iglesia real.
porque Cristo nos dio ejemplo para seguir sus pisadas. Dice que todo lo que le sucedió lo encomendaba a Dios. Oremos de esta manera, oremos como Cristo nos dio ejemplo, y esa es nuestra manera y nuestro desafío que tenemos, orar fervientemente con nuestro corazón. Hoy quedé sorprendido y animado cuando los jóvenes van a tener un tiempo de oración. Eso es maravilloso. Más allá de decir, vamos a tener un tiempo de juegos, amén. Los chicos tienen ahora un torneo de fútbol. Yo les dije que si no ganan, no vuelvan. No, mentiras. Pero los chicos necesitan no consejos, necesitan a Cristo. ¿Lo entiende? Usted le puede hablar todos los días. Y la cantaleta de la mamá. Y las miradas del papá. No necesitan consejos, necesitan a Cristo. Y qué lindo que ellos puedan encontrar un espacio de oración, y quiero felicitar al grupo de jóvenes. Ese espacio lo necesitan en este tiempo de batallas y de dificultades. Y lo segundo, pues que he sorprendido que van a arreglar una bicicleta. ¿De dónde la van a sacar? No tengo ni idea, pero bueno. Por fe. Paulita, por fe. Por fe. No existe, ¿no? Andamos por fe y no por vista. Hermanos, el apóstol Pedro nos recuerda claramente. Volvamos allí para finalizar. Voy a pedir al coro que se acerque, por favor. Y queremos entregarle un himno a la familia Benavides hoy. El primer himno que cantamos esta mañana. Y aquí el apóstol Pedro nos recuerda. Pues para esto fuiste llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Que sigamos al Señor. Nos faltan 2 pisadas más, 2 huellas, espero que no se las pierdan. 2 huellas más que vamos a descubrir y que el Señor nos ha dejado como ejemplo. Que ojalá la oración sea una verdadera experiencia de vida del creyente y de nuestras vidas. Vamos a cantar este himno toda la iglesia como homenaje, como recuerdo y cariño ahorita. Y que sea de ánimo también para la familia Benavides. Y que sea un desafío también en sus vidas el saber, como decía el hermano Octaviano, claramente este himno lo dice en esta mañana y quiero que lo cantemos de esa manera. Todos esperamos llegar a la ciudad de Dios, amén. Qué lindo que nos veamos allí. Siempre mi esperanza es ver a muchos de ustedes que aprecio. Tengo un gran amigo, Wilson, que está allá. Un gran amigo que nos hemos hecho amigos con Wilson. Está orando por Wilson mucho. Personas que han llegado a la iglesia con necesidad. Pero más allá de tener una solución humana o temporal, yo quiero que ustedes me acompañen a la ciudad de Dios. Que como familia nos volvamos a ver allí, que será una gran bendición. Dice la Biblia que no habrá enfermedad, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá necesidades. Dios proveerá absolutamente todo, nos dará un cuerpo transformado y glorificado por toda una eternidad y gozaremos de cielo nuevo y tierra nueva. ¿No le parece eso maravilloso? Sin EPS y sin impuestos. Ya no más colas, ni derechos de petición. No más tutelas. Porque ¿sabe qué? Porque en Cristo todo lo tenemos. ¿Se imagina un cielo sin Cristo? ¿A qué llegamos? A nada. Pero con Cristo todo está completo. Amén. Vamos a cantar esta mañana y apenas cantemos,
ustedes están despedidos en esta mañana en la gracia y el amor del Señor Jesucristo. Amada familia, un abrazo por parte de nosotros, de mi esposa, mis hijos, familia pastoral, la familia pastoral de Carlos Orbegoso, de toda nuestra familia, y espero que muchos de ustedes se acerquen, aunque no los conozcan, ellos son muy queridos, se dejan abrazar. Yo a todos los abracé, algunos no los conocía, pero se dejaron abrazar. Tengo en mi corazón, ¿dónde está Simón? No vino. Dígale a Simón que yo le amo en el Señor y que él prometió tomarse un tinto conmigo, que me cumpla la cita. Dile, yo quiero tomarme un tinto con Simón y sé que va a ser una realidad. Se perdió el rosconcito hoy, pero bueno, está bien, se lo mandamos. Hay que orar mucho por muchos chicos, por muchas familias. Que Dios nos guarde y nos bendiga en esta mañana. Dios bendice a tu pueblo en el día de hoy. Que Dios nos guarde.
Señor, gracias.